En este video número 58 del módulo 10 sobre canalopatías vamos a conversar algo acerca de lo que son los síndromes de QT largo. Específicamente los síndromes heredados, los síndromes de QT largo congénito o síndrome de QT largo. Y básicamente lo que uno tiene que decir es que se trata de síndromes en los cuales el QT se encuentra prolongado. En este caso, por ejemplo, es 679 milisegundos y nosotros habíamos dicho que lo normal es 340 a 420. Aunque uno encuentra literatura hoy en día donde dicen que ya lo normal no es 420, sino que debería ser menor de 450 o 460 en hombres e incluso menor de 470 en mujeres. Eso pasa como con la presión, cada vez vamos subiendo más los límites. Pero en cualquier caso, estos síndromes de QT largo son síndromes en los cuales hay prolongación del intervalo QT que se asocia a un síncope, como este señor que hay acá, a muerte súbita, que puede ocurrir en deportistas, a veces desencadenada por el ejercicio, inclusive a muerte súbita infantil, y son producidos por este tipo de taquicardias ventriculares polimorfas. Sonó el teléfono y casi me da el torsade de Pointes, como acá en el síndrome de QT largo congénito, ¿correcto? Entonces son síndromes con QT largo que causan síncope o asociados a síncope, a muerte súbita, incluso muerte súbita infantil, asociados a taquicardia ventricular polimorfa o a este tipo de taquicardias tipo de puntas torcidas o torsade de Pointes. En este momento hay varios tipos de síndrome de QT largo que están descritos, ¿correcto? Y son muy difíciles de aprender. Todos bien concentrados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 12 y el 13, ¿correcto? Van 13. Esto está avanzando tanto esta investigación que a lo mejor mientras grabo el video pues sale el 14 o algo así, pero por ahora uno encuentra más o menos 13 síndromes o tipos de síndrome de QT largo congénito descritos. Todos se caracterizan porque hay trastornos en la repolarización ventricular y eso produce dispersión de la refractariedad y por despolarizaciones que terminan generando este tipo de taquicardias. Los síndromes de QT largo tipo 1, 2 y 3 no estaban en rojo por casualidad. En la página anterior estaban en rojo porque son los más frecuentes. Específicamente el síndrome de QT largo tipo 1, que es más o menos el 50% de los casos que han sido genotipados o estudiados desde el punto de vista genético, se asocia o se debe a una mutación del gen KCNQ1, que es el que codifica una corriente de repolarización de potasio que se llama la IKS o el componente lento de la corriente que rectifica el potasio intracelular. Eso hace que el potasio se va a quedar más tiempo dentro de la célula, la repolarización se demora y entonces el intervalo QT se prolonga. Resulta ser que la corriente lenta de potasio también se expresa en la estría vascularis del oído interno y por esa razón algunas variedades de síndrome de QT largo se asocian a sordera. El síndrome de QT largo tipo 2 se asocia a defectos en el gen que se llama el KCNH2 que codifica un canal llamado el HRG que afecta el componente rápido de la corriente rectificadora de potasio o IKF, correcto, IKFAST. La realidad es que estos son como los dos síndromes de QT largo más importantes. Ustedes quieren seguir adelante con la descripción y particularidades de cada uno. Si quieren, pueden hacerlo. Eso trasciende los objetivos de este curso. Inclusive pueden buscar, la red está muy plagada de información al respecto. En Wikipedia hay toda esta tabla que les va a permitir, dijéramos, valorar toda la cantidad de los 13 síndromes descritos de QT largo congénito y sus genes asociados y el tipo de enfermedad que producen. Lo que nosotros queríamos con este video
era realmente, dijéramos, lo que queríamos con este video era destacar o recalcar la importancia de detectar estos casos de síndrome de QT largo congénito, porque detectarlos, estudiar las familias, fijarse en los pacientes que tienen muerte súbita para ver si esta no fue la causa o que sobrevivieron, por supuesto, fijarse en las pacientes que tienen episodios convulsivos que muchas veces son malinterpretados y resultan episodios de arritmia ventricular mayor asociados a este síndrome. Si se hace eso, se salvarán muchas vidas en la medida en que evitemos que estos pacientes tengan este tipo de arritmias en el futuro que pueden causar la muerte de los pacientes. Ya sabemos, corregir el QT es cuestión de un poquito de buena voluntad y de interés clínico en tratar de detectar estos pacientes.